Bienvenidos a esta charla de montañismo y trekking dirigido a la comunidad a modo de difusión de Alemán Sport y de Clínica Alemana. Quería dar la bienvenida también a la gente que nos ve desde sus casas vía streaming, así que qué bueno que podamos estar en contacto también. Voy a partir yo con una parte más musculoesquelética, puesto que yo soy traumatólogo. Después Claudia, la doctora Claudia Pérez, nos va a hablar de las enfermedades de montaña y vamos a terminar también conmigo presentando una experiencia en el Kilimanjaro, que les puede ser interesante tal vez. Muy bien. Entonces, lesiones en el trekking y montañismo. Las actividades relacionadas con la montaña son muy diversas. Obviamente nos vamos a centrar en aquellas que nos competen, que son el trekking y el montañismo. Tienen una superposición importante, así que muchos de los conceptos sirven para una y otra. Primero, tal vez ya lo saben, reconocer que en la montaña hay riesgo. Esto es lo primero que hay que aprender. Es un sitio que puede ser riesgoso para nuestra integridad física. Hay riesgos objetivos, la altitud misma, el tiempo atmosférico, el aislamiento, la radiación, las bajas temperaturas siempre van a ser un tema que nos va a estar acechando, la escasez de agua, de alimentos, la caída de rocas, hielo, avalanchas. Estos son los riesgos que siempre van a estar presentes en la montaña, ¿ya? Otros riesgos objetivos que también hay que considerar si uno tiene la suerte de ir a otros lugares son ataques de animales, y en el norte de Chile todavía quedan campos minados. Por ejemplo, en el Yuyayaco uno tiene que tener muy claro dónde están los campos minados. Afortunadamente el ejército tiene muy bien delimitado, lo que no ocurre en otros países, como Bolivia o Perú, que pudieran comprometer también ese aspecto. Y los riesgos subjetivos dependen de nosotros, de nuestro nivel de experiencia, que es lo primero que hay que saber reconocer, de la aclimatación que tengamos si es que vamos a ir a un cerro de mayor altura, de nuestro estado físico, que es parte fundamental de la ida al cerro, y de nuestro comportamiento como escaladores o trequeros, senderistas, como quieran llamarle. ¿Somos osados o somos prudentes? ¿En qué momento decidimos bajar? ¿Respetamos las reglas que nos dimos al minuto de emprender la ascensión? En la montaña también se pasa bien, no todo es sufrimiento. Es una visión del Mesón Alto en el valle del río Yeso. Y podemos distinguir dos grandes grupos. Los problemas agudos de la parte musculoesquelética van a ser lesiones de los ligamentos principalmente. Esto es más válido para el trekking que para la montaña, tal vez también válido para la media montaña, como sería, por ejemplo, hacer el Provincia o el San Ramón en tiempo estival o de primavera. Esguinces de tobillo, esguinces de rodilla, lesiones de muñeca y codo, las caídas hacia atrás, tendinitis, van a presentarse de manera bastante frecuente, algunas fracturas, problemas musculares, que pueden ser desgarros o contracturas, y dolor lumbar. A veces estos problemas se manifiestan también en nuestro proceso de entrenamiento, así que es muy importante aprender a conocerlos y reconocerlos. Ese es el volcán Yuyayaco en el norte. Como ejemplo de una lesión aguda, les voy a hablar del esguince de tobillo, que en el trekking es muy frecuente, en la montaña no tanto por el uso de zapatos un poco más contundente que protege nuestros tobillos. El mecanismo es una torsión, tal como aparece en la primera foto. La estructura que se lesiona en un esguince es el ligamento del tobillo o alguno de los ligamentos, es sinónimo, esguince, lesión del ligamento, ¿ya? El cuadro clínico, después de esta torsión, vamos a tener dolor, se nos va a hinchar el tobillo, va a haber aumento de volumen, puede que se nos ponga morado, una equimosis, podemos tener cojera o impotencia funcional, y hay distintos grados de acuerdo a la magnitud de la rotura de los ligamentos. Es importante que no cambie tanto el manejo de acuerdo al grado, ¿ya? Eso como más de futbolista en realidad, no de montañero. ¿Qué hacemos en terreno? Descansar, manejo en reposo. La primera foto era el jefe de una expedición al Sajama, que en el acercamiento, en la aproximación, se torció su tobillo y con el manejo que hicimos logró llegar a la cumbre. Pie en alto, muy importante, aplicar frío. Siempre va a haber alguna fuente de frío en la montaña, ya sea agua, hielo, obviamente va a estar a nuestra disposición. Algún grado de inmovilización, como parte del botiquín es importante llegar a algún tipo de vendaje, eventualmente alguna órtesis, si es que vamos en un grupo más grande, por supuesto, para estar equipados. El zapato de caña alta también nos sirve como método de inmovilización. La toma antiinflamatorio siempre puede ser una herramienta útil en este caso agudo. Siempre llevar en nuestro botiquín, saber cómo utilizarlos, en qué dosis. Eso se puede programar y planificar. El uso de los bastones es muy importante en este caso agudo para quitarle un poco de carga al tobillo, pero también nos ayuda a la prevención de esta lesión y de otras que también voy a mencionarles. Y la carga según el andinista trequero vaya tolerando. Como les contaba, la prevención, el zapato de caña alta es fundamental, eso está demostrado en trabajos de investigación, que te esguinzas menos tu tobillo. El uso de bastones es importante y por supuesto que la información de las condiciones del terreno, qué tipo de
trekking se trata, hay terrenos que son muy pedregosos, otros que no lo son tanto. Es importante saber y anticiparse al fenómeno. Es el glaciar del Mesón Alto. Y esto es más frecuente, las lesiones más crónicas que son por sobreuso, que tienen que ver con aquellas que se producen por el esfuerzo repetitivo. Esto es muy frecuente en el entrenamiento en la montaña o en el trekking y media montaña, no tanto en una ascensión, porque uno va a otro ritmo, va con descanso. Y lo más frecuentemente comprometido es la rodilla, el síndrome de fricción de la bandilotibial, el dolor patelofemoral o dolor rotuliano y algún dolor de los tendones alrededor de la rodilla. También pueden ser los tobillos, dolores crónicos de tendones del tobillo, dolor de los huesos del pie, talalgias, metatarsalgia. Y a veces en gente que está entrenando con mucho trote pueden presentarse los problemas del trote, fracturas por estrés u otros problemas diferentes. En la pierna, relacionado con lo que les comenté, síndrome de estrés tibial, que es el dolor típico en la parte interna de la pierna en persona que está haciendo trail runner o carrera para entrenar para la montaña. En la cadera también pueden haber problemas tipo bursitis o tendinitis del aparato glúteo. El síndrome de fricción de la bandilotibial es un dolor intenso en la parte externa de la rodilla que se presenta después de cierto recorrido, principalmente en las bajadas. Es muy frecuente en las Torres del Paine, es muy frecuente en las personas que suben por primera vez el Provincia, son cerros que tienen una pendiente fuerte bajada y genera con alta probabilidad más del 20% de este problema. La impotencia funcional o cojera puede incluso necesitar al trequero detenerse, así de intenso puede ser, y a veces duele toda la rodilla y se siente que está rígida, y uno cree que se acabó la vida porque uno cree que se le cae la rodilla, pero no es tan grave, es muy doloroso y muy importante, pero no es tan grave. Como les comentaba, es muy frecuente en corredores y en ciclistas también, y hay una explosión ahora con el trail running impresionante. Quizás en el terreno. Aquí hay que acomodarse, ir haciendo pausas según el dolor. De alguna manera hay que llegar abajo, ¿verdad? Aplicar hielo si uno tiene la disponibilidad, en el provincia va a ser difícil que uno encuentre eso, así que hay que arreglársela. Nuevamente el uso antiinflamatorio, la elongación en el lugar, si es que uno aprendió a manejar este problema antes, va a ser muy importante. La elongación permite a uno como mantener a raya el problema, sobre todo si no se manifestó tan agudo en ese preciso instante, ¿ya? Y el tratamiento definitivo, una vez que uno llega abajo, es típico que llega el lunes al traumatólogo, pensando en que tiene una lesión del menisco, una fractura, y lo que tiene es un síndrome de fricción de la bandilotibial, que no requiere imágenes para diagnosticarse, pero sí un tratamiento kinésico muy, muy estricto, que tiene que ver con la flexibilidad, el fortalecimiento, el uso de masajes como estos rodillos, los foam roll, que para la gente que hace trekking y media montaña o alta montaña debiera ser un implemento para tenerlo en el velador, para usarlo todos los días, para prevenir este problema si es que se presentó. Y obviamente el entrenamiento adecuado que implica estar muy flexible, muy fuerte, y tolerando muy bien las cargas en bajada, ¿ya? Tiene que ver y se parecen de alguna manera los dolores rotulianos y los dolores del tendón rotuliano, ¿ya? No los voy a ver en detalle porque se parecen mucho el primero. La diferencia es que el dolor va a ser en la parte más anterior de la rodilla, va a ser más en esfuerzos de la flexión, por lo tanto puede doler más en la subida, a pesar de que el tendón puede doler también en la bajada. No genera tanta limitación funcional y también puede haber algo de aumento de volumen. Ahí hay una foto de una resonancia magnética, el tendón rotuliano, y ahí es donde uno siente el dolor, en la parte anterior. Uno se toca con las dos manos porque lo que dura es la rótula que queda al medio. ¿Qué hacemos en terreno? Algo parecido, ir haciendo pausas, aplicar frío local, toma antiinflamatorio, eventualmente hacer elongación. Si uno tiene algún problema rotuliano previo, algún brace rotuliano puede servir, eso va a haber que haberlo visto antes obviamente. Y el tratamiento definitivo es la kinesioterapia, flexibilidad, fortalecimiento, trabajo de pelvis, de tronco o core, ustedes muchos ya deben conocer esos conceptos. Eventualmente uno pudiera hacer cirugía, ondas de choque o terapias alternativas, pero eso ya obviamente en la ciudad, ya no en el cerro. La prevención de las lesiones por sobreuso es fundamental. El uso correcto de los bastones le quita la carga en un 30% a la rodilla. 30%. Si ustedes bastonean usando tríceps, tanto de subida y bajada, imagínense la cantidad de carga que le quitamos. Para que se hagan la idea, al subir escaleras, la carga que recibe la rótula es 7 veces el peso del cuerpo. Esa fuerza es la que está recibiendo la rodilla. Imagínense bajando a favor de la gravedad con la mochila, el bastón se torna realmente importante. La indumentaria adecuada, aquí me refiero al zapato caña alta, la mochila que tenga una buena cintura para evitar problemas lumbares y obviamente un adecuado entrenamiento que nos tenga flexibles y fuertes y con potencia para ascender. Una vista desde el Mesón Alto también, la Laguna Negra a la izquierda y el embalse del Yeso. Recordad que somos una ciudad pegada a la montaña, así que qué bueno que estén acá.
Y otra historia es lo que ocurre en los ascensos o en las expediciones. Ya aquí obviamente son más conceptos generales porque cada situación es muy distinta. Las modalidades son diferentes, montañismo, escalada en roca, escalada en hielo. Aquí se nos junta porque en muchos cerros de alta montaña uno necesita progresar en glaciares y ahí la cosa se conjuga. Los mecanismos de lesión principalmente son las caídas, ¿ya? Y aquí tiene que ver un poco el riesgo objetivo, como les comenté, pero también el riesgo subjetivo, que estemos bien físicamente, bien mentalmente para desempeñarnos en un terreno que puede estar algo riesgoso. Tropiezos o resbaladas, puede ser al vacío, puede ser rodando ladera abajo, y aquí lo más importante, si es que el cerro lo obliga, es estar encordado. Estar encordado probablemente te salve la vida, si estás desencordado, probablemente no, ¿ya? Así que este es un factor que tienen que considerar siempre. Siempre en una expedición de alta montaña, tu arnés, que no tiene diferencia cuál arnés, pero llevarlo. Si eres escalador en roca y usas arnés de cintura, llevarlo, no necesitas uno de pecho, ¿ya? Y los patrones de daño dependen obviamente de cada caída. Los riesgos objetivos, caídas de roca, hielo, ceras desde los glaciares, avalanchas, cuerdas, grampones. Muy famosa en la pared sur del San Gabriel, en que al intentar subirla uno le está cayendo rocas en el casco permanentemente. Y ahí es la manera de prevenir lo que pase o no meterte ahí. Es un lugar un poco peligroso. Las cuerdas pueden dañar, pueden enredarte las extremidades, botarte, pueden dañarte los dedos, pueden amputarte un dedo. En las cuerdas, en los bordes, muy importante, y los crampones del que va delante tuyo. Eso tienen que tener mucho, mucho cuidado ya cuando empiecen a hacer una ascensión encordados varias personas. Y la hipotermia siempre está como fantasma en estas lesiones. Esas son las cadenas del volcán Osorno. Lo más frecuente, muy variado, el TEC, 50%, trauma torácico, 25%, fracturas de todo tipo, más en las extremidades inferiores, trauma raquimedular, asfixia, heridas y amputaciones de todo tipo. O sea, un patrón variable. ¿Qué hacer en el lugar? ¿Estoy comunicado? Es la primera pregunta, ¿ya? ¿Puedo hacer una espera del rescate en el lugar? Ojalá ese sea el escenario porque es muy favorable. ¿Puedo realizar yo el rescate si es que no tengo ninguna posibilidad? Si somos dos personas podemos bajar a un tercero, si somos dos va a ser más difícil. ¿Se debe descender o no? Va a depender de las condiciones locales. ¿Y debo dejar solo al accidentado? Es una pregunta que siempre se hace. Si uno está solo y estás descomunicado vas a tener que bajar y dejar a tu compañero protegido para ir a buscar ayuda. Pero todo depende de la situación. La asistencia inicial es proteger. Si hay caída de rocas hay que mover al accidentado de esa zona para que tú puedas asistirlo y también estés seguro. Reanimación básica, proteger la columna cervical, asegurarse que la persona tenga una vía aérea, que esté respirando, alguna herida que esté sangrando, cohibir la hemorragia. Eso es lo que uno puede hacer, es bien sencillo. Si uno tiene un poco más de experiencia, llevar algún implemento que te ayude a eso mismo. Abrigar e hidratar, fundamental. Y después técnicas de rescates varias, rescates en paredes, en grietas, improvisar camillas, inmovilizadores, va a depender de la experiencia de quien esté contigo y las condiciones, obviamente. Después uno llega al campo base en una expedición más importante, habitualmente hay centros de salud donde se va a hacer la reanimación avanzada, inmovilización de fracturas, manejo de todas las partes blandas y poder evacuar definitivamente al escalador o al montañista. Las comunicaciones han cambiado radicalmente el manejo actual de esta problemática, celular, radios satelitales, el helicóptero obviamente, por ejemplo en el plomo puede aterrizar un helicóptero en piedra numerada o incluso más arriba. Eso te permite evacuar rápidamente a una persona que hizo edema cerebral en el plomo, que puede ocurrir, y de hecho ocurre con cierta frecuencia. Centros de salud en campo base, equipos de rescate entrenados, y eso ha hecho que en las estadísticas generales, a mayor número de escaladores, los accidentes y las muertes se han mantenido relativamente estables. Esas son estadísticas norteamericanas y europeas. Nosotros no tenemos una visión del Sajama. Entonces nunca subestimar las fuerzas de la naturaleza, muy importante no sobreestimar las condiciones personales, ser cautos. Si te pusiste una hora límite, respétala, aunque la cumbre se vea ahí. Tú nunca sabes en qué minuto puede cambiar la circunstancia. Casco y cuerda, previene la muerte en situaciones de alta montaña. Mucha información y la comunicación fundamental. Y siempre saber dónde vamos. Esta foto es una aymara en el Parinacota, en la tormenta que hubo en septiembre del 2005. Impresionante. Una vista de la Aconcagua y esta es una foto que estamos en la cumbre de la Aconcagua. Créeme, no es un montaje, el doctor Gili está ahí, así que es testigo, y fue la primera vez que hicimos una ascensión como clínica alemana. Dejo con ustedes entonces a la doctora Claudia Pérez, que nos va a hablar de la parte médica, de las enfermedades de altura.
Buenas tardes, gracias por estar acá a esta hora, un día de semana. Yo me llamo Claudia Pérez, soy médico internista de formación, médico del deporte, y tengo mi mayor experiencia en este tema es en expediciones no deportivas en montaña, donde he trabajado como médico de expediciones con hasta 20 o 30 personas en un campamento, 4.000 metros, 3.500 o más. Y otra experiencia que tengo que mucha gente no tiene y que de repente si quieren hablarlo después lo podemos conversar, tiene que ver con la exposición de niños a ambientes agrestes, porque mis hijas son trequeras, ¿sí? El doctor ya habló un poquitito del ambiente de montaña como tal. En la montaña hay muchos riesgos, no solamente los que vamos a tocar en mi presentación o incluso los que tocó el doctor. Recordar que la montaña es un ambiente agreste, es un ambiente extremo y que en términos de supervivencia o de comodidad para el ser humano es un ambiente hostil, ¿sí? Es muy fácil enfermarse en la montaña, es muy fácil sufrir accidentes en la montaña y cosas pequeñas que a nivel del mar podrían parecer simples, como un esguince de tobillo, en la montaña pueden convertirse en la causa de muerte de una persona al limitar su capacidad de desplazamiento seguro por una ladera. Es distante y empinado, frío, caluroso en algunas ocasiones, ¿no es cierto?, con una tremenda radiación ultravioleta. El clima es cambiante. Yo este fin de semana fui con mis hijas con la intención de subir la Parva y tuvimos que arrancar de una tormenta de nieve. Tiene riesgos tóxicos, hay algunos elementos en el agua y hay algunos elementos de vegetación que son tóxicos, hay algunos insectos que pueden producir toxicidad y hay riesgos de toxicidad medioambiental, por ejemplo, con algunas cocinillas y algunas técnicas de cocina dentro de la carpa, que no es lo ideal, pero a veces ocurre, ya ha ocurrido en campamentos de números grandes de personas. Y por último tiene baja presión barométrica, que es una disminución del peso que ejerce la atmósfera sobre nuestros hombros y por lo tanto también sobre nuestros pulmones, lo que dificulta de alguna manera el paso de oxígeno desde afuera hacia dentro de mi cuerpo y desde mi cuerpo en los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Entonces esto hace que todo sea más difícil, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna vez enfermedad de montaña? Ok. Después de la presentación quiero que se vuelvan a hacer la misma pregunta si es que a mí se me olvida hacerla, ¿ya? Entonces, ¿por qué se producen las enfermedades de montaña? Bueno, habitualmente son el resultado de dos componentes. Una exposición a hipoxia hipobárica, o sea, el ascenso a una determinada altitud en el que no hubo una adecuada aclimatización. Ese es el segundo componente. Si hay adecuada aclimatización, no se produce. Y si es que no hay altura, tampoco se produce. ¿Qué se entiende por aclimatización? Es la respuesta fisiológica, cómo nuestro cuerpo se intenta adaptar a una circunstancia adversa o distinta desde el punto de vista medioambiental. Y en el caso de la altura, esta se caracteriza por varias respuestas que son normales en la exposición y que no deben ser abolidas o no debemos intentar evitar, ¿ya? Una de ellas, probablemente todos la han notado, es la hiperventilación. Empezamos a respirar más profundo y más rápido en la medida que vamos subiendo. Cosas que parecían sin esfuerzo, ahora parecen costar un poco desde el punto de vista respiratorio. Esto genera que desde nuestro organismo salga un ácido, que es el ácido carbónico, ¿sí?, que circula en la sangre y sale al aire como dióxido de carbono, ¿ya? Y eso significa que como tengo menos ácido, mi sangre se empieza a poner menos ácida, más alcalina. Y eso genera cambios desde el punto de vista circulatorio, desde el punto de vista también de la afinidad de mi sangre por transportar oxígeno y cambios en la circulación distal. A la larga es estresante y se libera adrenalina. Y eso genera también una serie de cambios circulatorios en mi capacidad de trabajo máxima, pero también en mi capacidad de trabajo o mi necesidad energética en reposo. Se produce cuando dormimos, probablemente a ustedes les ha pasado la respiración periódica, esto en que vemos al compañero de carpa que de repente deja de respirar y de repente lentamente comienza a respirar de nuevo y cada vez más profundo y cada vez más amplio y de repente nuevamente empieza a disminuir su patrón ventilatorio y vuelve a hacer una pausa y uno empieza a contar los Mississippis, ¿no es cierto?, a ver si tiene que resucitarlo o no. Bueno, a ustedes les pasa lo mismo cuando duermen, solo que el que lo vive es su compañero de saco de dormir, ¿sí?, o de carpa. Es normal, es parte de la respuesta adaptativa y solo en algunos casos en que llega a ser muy disruptiva para el sueño y no permite un descanso adecuado, uno hace cosas para modularla de alguna manera. Persiste durante todo el tiempo de estadía en altura, pero se va atenuando, ¿sí? Entonces a la larga parece ser menos o molesta menos. Pero hasta que yo bajo, sigo teniendo este patrón con pausas respiratorias que pueden llegar incluso, bueno, yo he contado hasta 20 segundos, ¿ya? Como mi cuerpo se está poniendo menos ácido, empiezo a tratar de eliminar aquello que tampona los ácidos como excelencia en mi sangre, y ese es el bicarbonato.
Y el problema es que el bicarbonato va unido a sal, es una sal unida a sodio, ¿sí? Y como tengo que orinar sal, también pierdo mucha agua. Entonces, otra cosa normal es que cuando yo llego a la altura empiezo a orinar más, ¿sí? Y eso genera deshidratación. Deshidratación a expensas de agua, pero también a expensas de sal. Pierdo más sal, ¿sí? Y eso también tiene un impacto, también es estresante para mi sistema cardiovascular y también cambia la concentración de glóbulos rojos en mi sangre, lo cual puede ser beneficioso en un principio, pero en el largo plazo puede tener algunas complicaciones. Por ejemplo, para el corazón es más difícil bombear sangre que está espesa, que tiene menos agua para diluirla, que bombear sangre líquida como suele serlo, ¿sí? Y un largo etcétera de cambios adaptativos. ¿Por qué se produce la enfermedad de la altura? Por una mala climatización, o sea, porque por alguna razón, en algún punto, no se produjo lo que les dije antes o no se ha producido completamente, y esto puede ser por razones personales. Hay gente que requiere cierta altura para empezar a aclimatar, hay gente que requiere más altura para empezar a aclimatar. Sobre todo se ha visto con la respiración periódica o con la hiperventilación de la altura que hay una variación genética muy importante. Hay personas que aclimatan mejor desde el punto de vista ventilatorio, personas que se enferman más porque no hiperventilan como deberían, ¿sí? Generalmente el mal agudo de montaña, que es una de las manifestaciones, pero casi todas aparecen después de los 2.500 metros de altitud, pero se han descrito desde los 1.900, 1.850 metros, ¿ya? Pero lo más habitual es que se den sobre los 2.500 metros de altitud. Muy influenciada por la velocidad de ascenso. No es lo mismo bajarse en un helicóptero a 4.500 metros después de haber despegado a nivel del mar que subir caminando en varios días a 4.500 metros. Por supuesto que la capacidad de mi cuerpo para adaptarse es mejor cuando le doy más tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad de ascenso es tremendamente importante. Y lo otro que es tremendamente importante es la altitud alcanzada, o sea, qué tan rápido y cuánto subo. Esas son las dos variables que más influyen en la aparición de todas las enfermedades de altura. Está constituida la enfermedad de altura por dos entidades, ¿de acuerdo? La primera es la puna, soroche o mal agudo de montaña, ¿sí? Y el mal agudo de montaña tiene un abanico de presentaciones que van desde lo más leve, de lo menos grave, a lo más grave, en donde lo más grave es el edema cerebral agudo de montaña, que generalmente, se los voy a mostrar más adelante, pero generalmente se da sobre los 4.000 metros, es frecuente sobre los 4.000 metros, entonces aquí en Chile en realidad deberíamos verlo harto, ¿ya? Y la segunda entidad es el edema pulmonar agudo de montaña. Ambos son edemas, fíjense, esto quiere decir que en ambos casos se retiene sodio y se acumula el agua donde no debe acumularse. Entonces empiecen a pensar también en lo útil que puede ser orinar harta sal cuando yo llego a la altura, ¿sí? Hace más difícil que se acumulen líquidos donde no deben estar. El mal agudo de montaña se caracteriza por la aparición ante un ascenso reciente a una determinada cota, generalmente, como les dije, sobre los 2.000 o 2.500 metros, de dolor de cabeza, que está presente casi siempre, pero no es un requisito para poder hacer el diagnóstico de mal agudo de montaña, asociado al menos a alguno de los síntomas que aparecen después, que son el mareo, la fatiga o sensación de debilidad para el esfuerzo, y náuseas, vómitos, falta de apetito, eso es la anorexia, y en algunos casos incluso diarrea, ¿sí? Es menos frecuente, pero incluso la diarrea, esa sensación de guatita blanda o suelta o de intolerancia a ciertos alimentos, puede estar asociada al mal agudo de montaña, ¿ya? Ocurre en el 10 al 70% de las personas, y esto depende principalmente, adivinen de qué, de la altitud. Entonces 25% de las personas sobre 2.500 a 3.000 metros tienen mal agudo de montaña. O sea, en este salón tiene que haber más personas que le levantaron los dedos que han tenido mal agudo de montaña. Probablemente antes no sabían que lo que les pasó era mal agudo de montaña. Esa es una de las ideas de estas presentaciones, ¿sí? Que la gente conozca estas enfermedades para que las identifique y las sepa abordar de la manera correcta, evitando que se conviertan en los problemas graves que a algunos de nosotros les ha tocado atender en el terreno, ¿ya? Por supuesto, lo más importante, la elevación total alcanzada y la velocidad de ascenso, nuevamente. El edema cerebral agudo de montaña es un estadio avanzado, grave, con una fatalidad muy alta que deja secuelas permanentes a los sobrevivientes en muchos casos, que se presenta ante un ascenso reciente en el que, habiendo mal agudo de montaña previo, aparece o dificultad o inestabilidad en la marcha, eso es la ataxia que aparece ahí, o alteración de conciencia, o incluso sin haber tenido mal agudo de montaña previo, aparecen ambos, ¿sí?
Entonces la persona le cuesta caminar, se cae, tropieza, choca los crampones. En algunas ocasiones uno los ve que como que empiezan a chocar los crampones con las polainas, se enredan, o empieza a tener una conducta alterada. Ojo que cuando hablamos de compromiso de conciencia no estamos esperando a una persona durmiendo, no estamos esperando a una persona acostada en el piso con somnolencia, estamos esperando a una persona que tiene una conducta rara, una persona con conducta bizarra. En mi caso, por ejemplo, en una ocasión, atravesando un glaciar, una persona con mucha experiencia se detuvo a las 11:30 de la mañana con una cornisa arriba a tomar fotos. Y cuando llegamos a verlo, no estaba ni siquiera con el piolet asegurándose. Entonces, eso es una alteración conductual. Esta persona a la que nosotros conocíamos nunca en su sano juicio habría hecho algo así. ¿Sí? Y estaba perfectamente despierto y dando muy buenas explicaciones de por qué paró donde paró. Pero no eran coherentes para el ambiente en el que nos encontrábamos. Eso es compromiso de conciencia. ¿Sí? Para que tengan atención. No estamos hablando de sueño, bostezo o pérdida de conciencia. Estamos hablando de una alteración de cómo nos funciona la cabeza. En algún caso yo vi a alguien que solo alucinó. Vio pájaros donde no los había. Y ese fue su demonio, y a la bajada se cayó varias veces. Entonces fue como grosero. Pero eso es, ¿sí? Eso es edema cerebral agudo de montaña. Frecuentemente, cerca del 40% de las veces asociado a edema pulmonar agudo de montaña. O sea, si bien son entidades distintas, aparentemente, es muy común que se den juntas. ¿Cuánto se ve? Entre 1% y 2% sobre 4.000 metros, sobre 5.000 metros ya puede llegar a 2% y algunos dicen hasta 4%. O sea, es relativamente frecuente para la intensidad de ascenso a esas altitudes que nosotros tenemos acá, en Chile. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo prevenimos el mal agudo de montaña y por lo tanto el edema cerebral agudo de montaña? Con un ascenso gradual. Hay recomendaciones generales, no todas ellas son muy aplicables para aquellos que hacemos montañismo. Se recomienda en general pasar una noche bajo los 3.000 o los 2.800 metros. La diferencia radica en que la norma está hecha en pies. Entonces, nosotros decimos que son menos de 3.000 metros, pero en realidad son 2.800 metros cuando uno lo convierte de pies a metros. ¿Okay? Ojalá no subir más de 500 metros diarios el campamento de pernoctar. O sea, ojalá no subir más de 500 metros la carpa cada día. Probablemente muchos de ustedes pensarán en este momento que eso es bien difícil. En la realidad nuestra no subiríamos nunca a ningún cerro si acampáramos cada 500 metros, pero esa es la recomendación y haciendo eso no se produce mal agudo de montaña. Entonces es importante, sobre todo si yo soy susceptible o si ya me he pasado antes. Y ojalá después de los 3.000 metros, alrededor de cada 1.000 metros o 2 días de ascenso de 500 metros, se haga un día adicional de dormir en esa cota a la que llegué sobre los 3.000 metros. O sea, a los 4.000 una noche más, a los 5.000 una noche más. No solo una noche y después vuelvo a subir. ¿Sí? Y ¿cómo se previene? En aquellos que tienen indicación de prevención, que son los menos. Aquí yo veo algunos que probablemente trabajan de rescatistas. Los rescatistas son personas que tienen indicación de prevención con medicamentos del mal agudo de montaña, ¿sí? Porque generalmente les avisan que tienen que ir a un rescate y en pocas horas están sobre 3.000 metros. Aquí, por lo menos en Santiago, esa es la realidad, ¿sí? Van al Valle de las Arenas, van al Plantat, van atrás al cajón donde está el Olivares, ¿no es cierto? Y todo eso está sobre 3.000 metros. Y en la mañana estaban desayunando en Santiago, ¿sí? Entonces a ellos se les recomienda utilizar acetazolamida, 125 miligramos cada 12 horas, al menos 24 horas antes, ¿sí? Y el segundo grupo que se beneficia es aquel que ya ha tenido mal agudo de montaña a una determinada altitud, pongámosle que a los 3.500 me pasó a mí, entonces si tengo que volver a subir a los 3.500 a una velocidad que no es la recomendada, se recomienda que utilice acetazolamida. Son solo 2 escenarios, esto no es para todos, esto es para la gente que se somete a esas 2 condiciones, ¿ya? Y en caso de personas que no pueden utilizar por diversas razones acetazolamida, se recomienda como segunda línea la dexametasona. El tratamiento depende de la gravedad del caso. Existen formas de estratificar el mal agudo de montaña en leve, moderado, severo o ya de frentón, edema cerebral agudo de montaña. Según eso, el tratamiento. El tratamiento curativo es el descenso. Obviamente, si alguien se enfermó subiendo, la forma de curarlo es bajando, ¿sí? Pero no todas las personas que tienen mal agudo de montaña necesitan bajar para mejorarse. Acuérdense que el proceso de aclimatización se demora 48 a 72 horas y alcanza su pic a los 7 días.
Entonces habrá personas que se sienten mal, que tienen mal agua de montaña, pero no están insufribles, no tienen un dolor de cabeza que no se puede tratar, no están vomitando todo lo que intentan ingerir, ¿no es cierto? Que si se quedan 2 días en la cota en la que están y les damos un analgésico, van a poder estar ahí y 2 días después van a poder volver a subir, ¿sí? Pero si se sienten mal, no deben seguir subiendo, ¿sí? Hay otras personas que tienen síntomas graves, esto tiene un puntaje, o tienen síntomas sugerentes de edema cerebral agudo de montaña, que sin ninguna discusión deben descender. Todo lo que hagamos además de eso es solamente paliativo y para aguantar un rato más, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? En los casos moderados, el tratamiento es con acetazolamida, ¿ya? Si en el camino, mientras lo desciendo, y espero a que le haga efecto el medicamento, puedo ponerle oxígeno, le pongo oxígeno, no le va a hacer mal, ¿sí? Pero no lo va a sanar, lo que lo va a sanar es bajar, ¿de acuerdo? O aclimatar. Entonces, acetazolamida, en este caso el doble de la dosis que hablamos antes, 250 miligramos cada dosis, puede llegar incluso a ser cada 8 horas. O dexametasona en aquellos casos en los que no puedo utilizar acetazolamida. En los casos graves se recomienda, si es que uno la tiene, usar una cámara hiperbárica portátil, que no está disponible en todas partes y tiene una serie de connotaciones prácticas que no hacen tan aplicable su uso. No sé si alguno de ustedes ha intentado usarla, pero es bastante complicado, ¿sí? Hay que estar bombeando con un bombín permanentemente durante horas, ¿no es cierto? Y eso no es tan fácil, sobre todo después de los 5.000 metros, ¿ya? Y el tratamiento sintomático, los 2 medicamentos que más se han probado para el dolor de cabeza específicamente son el ibuprofeno y el paracetamol, y en el caso de los síntomas digestivos como náuseas o dolor abdominal se ha utilizado la metoclopramida, ¿sí? Tratamiento sintomático. Si con eso se pasa y se queda a la altura, en un par de días se va a sentir mejor y podría seguir en la expedición. El edema pulmonar agudo de montaña es aquel que se caracteriza por, ante un ascenso reciente a una determinada altitud o a una nueva altitud, un individuo comienza con algunos de los siguientes síntomas, ¿sí? Se supone que son 2, pero de repente hay algunos que si aparecen solitos a uno igual le hacen ver que esto es grave, ¿sí? Disnea es la sensación de falta de aire, ¿sí? La persona que está cansada en reposo, esa persona que siente que se ahoga cuando camina, porque todos nos ahogamos a 6.000 metros, ¿no es cierto? Pero cuando para no descansa, se siente cansada, no se recupera, eso es una señal de alarma. Tos que parte siendo seca, como que tengo la garganta seca, y en el camino, rápidamente en minutos u horas, se va poniendo productiva, empieza a aparecer flema, que originalmente es transparente o aguada, y después toma un aspecto más bien rosado y espumoso, ¿sí? Esa es la historia clásica. Uno ve que aparece esa historia como en 6 horas, en 4 horas, dependiendo de la susceptibilidad de la persona, pero puede ser muy rápido, no da mucho tiempo, esto no da mucho tiempo, ¿sí? Es bien alarmante. Disminución de la capacidad de trabajo, debilidad, esa persona que conocemos que a 6.000 metros siempre ha andado bien y va parando y se va quedando atrás y no logra recuperar y dice que está cansada, siendo que normalmente anda a otro ritmo a esa determinada altitud. Aquí conocer a tu cordada es muy importante, ¿sí? Porque es la única forma de pesquisar estas cosas. Si yo no conozco a la persona, puedo asumir que esto es normal, y esto nunca es normal, ¿ya? La aparición de sensación de pecho apretado, congestión, ¿no es cierto? Eso el paciente lo refiere tal cual. Dice, tengo el pecho apretado, me siento como congestivo. Ellos relatan que les cuesta respirar, que están como apretaditos, ¿ya? Si es que lo logran ocultar, igual es su desafío, porque los forendos se congelan después de ciertas temperaturas o bajo ciertas temperaturas, pero se puede poner un paño sobre la piel, un paño, y poner la orejita sobre los pulmones, y si uno escucha ruidos así como crujientes, como arrugar papel celofán, eso nunca es normal, y en altura es una muy mala señal, ¿sí? Los labios de color azul, la lengua principalmente de color azul, más que las manos de color azul, porque también normalmente donde vemos esto también hace mucho frío, y tanto los labios como la lengua se pueden poner azules por la exposición al frío solamente. Sin embargo, si la persona tiene tos, tiene sensación de ahogo y tiene los labios o la lengua color azul, eso es una señal de mucha alarma, y eso uno lo ve pasar en minutos. Parten con el ahogo, 15 minutos después están azules, sentados y no pueden respirar, tosiendo espuma, ¿sí? Es muy rápido, les insisto. Taquicardia, la frecuencia cardíaca aumentada. ¿Cómo saber? Bueno, va más rápido que la mía en reposo. Es la única forma, ¿sí? Es la única forma. La persona que está ahí está entrenada, no tiene por qué tener taquicardia en reposo, ¿sí? Taquicardia va a ocurrir siempre en altitud. El aumento de la frecuencia desde el nivel del mar va a ocurrir en altitud porque hay más adrenalina, pero debiese tener al menos algo parecido a lo que tengo yo, que no estoy enferma, ¿de acuerdo?
Entonces nos comparamos. Y una frecuencia respiratoria también aumentada en relación a la mía en reposo. ¿Ya? Habitualmente aparece entre el segundo y el cuarto día, pero se ha visto aparecer hasta el quinto o sexto día. O sea, no estamos libres de riesgo después de 3 o 4 días. ¿Ya? Pero lo habitual es que requiere un tiempo para desarrollarse de permanencia en la altitud. ¿Cómo se previene? Con el ascenso gradual, como ya lo habíamos dicho antes, respetando estas reglas de oro del ascenso a la altitud. Con nifedipino, este es un medicamento que se utiliza para la hipertensión arterial y para la hipertensión pulmonar. Se debe utilizar el que tiene la R, el retard, no el que es rápido, el que se utilizaba antes en los servicios de urgencia. Y se debe dar cada 12 horas, ojalá 24 horas antes del ascenso. ¿En qué casos esto está indicado? En aquellos que ya han tenido edema pulmonar agudo e inevitablemente tienen que volver a ir a la altura. ¿Sí? Alguien que tiene edema pulmonar agudo tiene alto riesgo de desarrollarlo de nuevo. Esto sí tiene una cosa constitucional. Entonces es muy probable, si es que no hubo un gatillante, que hay algunos que uno conoce, que si ya lo tuvo una vez, lo vuelva a tener. Lo recomendable en realidad es que no vuelva a subir a la altitud donde tuvo ese edema pulmonar agudo, porque esto es fatal, esto mata gente, ¿sí? Mata a harta gente. De hecho, es la principal causa de muerte no traumática en altura. ¿Sí? Y si es que no podemos usar nifedipino, se recomienda el tadalafil, que tiene mucho menos estudios que lo avalen que el nifedipino, y en algunos casos la dexametasona, igual que en el edema, en el mal agudo de montaña. El tratamiento, descender como primera medida, como segunda medida descender y como tercera medida descender. ¿Sí? ¿Cuánto hay que bajar? 1000 metros, ideal. Si ustedes pueden bajar a alguien 1000 metros, ideal. Escenarios donde eso se puede hacer, donde uno lo ha hecho. En el plomo. En el plomo ustedes bajan corriendo 1000 metros. Una vez que ya pasaron el glaciar, por favor, ¿sí? Y empiezan a correr. Pero ¿se puede efectivamente bajar 1000 metros en un día y en un par de horas? Sí se puede. En algunos lugares se puede. Bajar con una persona que viene cayéndose y que viene torpe y que viene comprometida de conciencia no es tan fácil en un par de horas. Hay que encordarlos. Si yo voy a bajar una persona que tiene síntomas de gravedad, tengo que encordarlas porque en cualquier momento podrían o perder la conciencia o caerse. ¿Sí? Entonces acuérdense siempre de encordar a la víctima que están descendiendo. ¿Ya? Ideal que baje caminando, porque siempre va a ser más rápido que improvisar cualquier técnica de evacuación por tercero. Si tenemos oxígeno, utilizamos el oxígeno, ojalá para lograr una saturación de 90%, cosa que a veces no se logra a presiones barométricas muy bajas, pero hay que intentar que llegue a eso. Si hay cámara hiperbárica portátil, utilizarla mientras que logro el descenso, no como tratamiento definitivo. Acuérdense que esto es complicado, hay que estarla abriendo cada cierto rato, requiere por lo menos 4 horas dentro de la cámara, no es fácil. Entonces, esto no es una solución definitiva, es transitoria mientras logro el descenso. Y el tratamiento con nifedipino retard en dosis terapéuticas, 30 miligramos cada 12 horas. En algunos casos se recomienda hasta 30 miligramos cada 6, pero lo correcto debiese ser 60 miligramos diarios. ¿Ya? Y esto es todo si es que no hay posibilidad de descenso. ¿Sí? Si no hay posibilidad de descenso y tengo nifedipino, le doy nifedipino. Pero el descenso es el tratamiento curativo. Todo lo demás es para tener tiempo. Y bueno, los inhibidores de la fosfodiesterasa como el tadalafil o el sildenafil se han utilizado también, pero tienen mucho menos evidencia. Como mensajes finales, ¿está bien tener mal agudo de montaña? Es muy común tener mal agudo de montaña. Tenemos que ser responsables y reconocer el mal agudo de montaña en nosotros y en nuestros pares en la montaña. Tomar las acciones que se necesiten, ser preocupados porque estas cosas son muy simples la mayoría de las veces, pero en aquellos casos que se complican, uno lo pasa mal y la gente se muere. Y se ve expuesta gente a sufrir lesiones porque tenemos que empezar a hacer descensos apurados en la mitad de la noche a veces, ¿no es cierto?, con todos los riesgos de seguridad que eso implica. Entonces, hay que prevenir, hay que detectar y rápidamente hay que actuar en consecuencia. ¿Sí? Y por último, recordar las reglas de oro de la medicina de montaña. Si uno se siente mal en altura, esto es mal agudo de montaña hasta que se demuestre lo contrario. Si uno se siente mal en altura, no debe seguir subiendo. Y si es que uno se siente muy mal o con síntomas que sugieran edema pulmonar o mal agudo de montaña, uno debe descender. ¿Ok? Está bien tener mal agudo de montaña, está mal morir de mal agudo de montaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Extraordinaria presentación.
Y pasamos a la tercera parte. Quisimos compartir con ustedes experiencia de montaña. Y este es un cerro, un volcán interesante porque es un cerro fácil de subir, ¿ya? El ejemplo que quisimos darle es el único cerro que ha subido mi esposa, aparte del Pochoco. Entonces creo que vale la pena porque en el fondo un objetivo tal vez similar, es un cerro de alta montaña pero de poca dificultad técnica que se organiza bien. Ella llegó arriba mejor que yo, todavía me molesta. Así que eso queríamos compartir. Kilimanjaro se supone que en suajili significa montaña blanca, montaña grande, siempre los nombres no se saben bien de dónde vienen. Mostrarles el fenómeno geológico. El Kilimanjaro no pertenece a una cadena de montaña, a una cordillera. ¿Y por qué? Porque aquí las placas tectónicas se separan en vez de chocar. Desde el Mar Muerto arriba, el Mar Rojo, Etiopía y en la zona de Uganda y Tanzania y Kenia. Esto es lo que se llama el Valle del Gran Rift, que a lo mejor han escuchado. Y aquí las placas se separan y en esta parte es donde está y se forman muchos volcanes, en ellos el Kilimanjaro. Está en Tanzania, en la frontera con Kenia, justo en esa parte a 3 grados de latitud sur. Aquí un mapa más colorido de dónde está. Y esto lo muestro para, en el fondo, relatarles lo cerca que está del Parque Nacional Serengeti, que uno puede hacer el combo 1, combo 2, combo 3, digamos, que es uno de los lugares más interesantes desde mi punto de vista, la biodiversidad que uno puede conocer. Y otros parques nacionales que en conjunto forman 3 millones de hectáreas de parques que uno se puede volver, digamos, extraordinariamente entusiasmado de visitar. Es la tierra de los Masái, no es la única tribu que está presente en ese lugar. Son gente muy amable, muy pobre por supuesto, dispuestas a tomarse una foto, ya saben por cuántos dólares, muy curiosos, esa es mi mujer, y te invitan a visitar las aldeas, es impactante eso. De hecho mucha gente no entra, ¿ya? Tienen alta tasa de enfermedad infecciosa, hepatitis, tuberculosis, uno a estos lugares debe ir vacunado contra todas esas cosas, pero hay que tener fortaleza. Ellos pastorean cebúes o vacas y esa es su actividad y las venden en las ciudades. Es una zona geológicamente activa y eso implica que se genera vida. Esta es la huella del primer Homo erectus que se conoce, tiene 2,2 millones de años, también está en la región del Serengeti, muy cerca del volcán. Y conocer o estar de cerca del proceso de migración de los ñuf y todos los animales que van acompañándolos en el Serengeti es un espectáculo que vale la pena conocer. Y lo que rodea el Kilimanjaro son praderas alrededor de 900 metros hasta 1900 metros aproximadamente, en promedio 1000 metros. Esa es la altura base y sobre eso 5895 metros de volcán. Eso es lo que hay que tener idea. De hecho, ellos mismos dicen que es el ascenso más importante en el mundo en términos de ganancia de altura. Esas son vistas de la planicie, uno se encuentra con eso. Es realmente maravilloso. Peligroso si uno se baja del auto. Los elefantes son maravillosos. Y aquí está el macizo del Kilimanjaro que tiene 3 cráteres. El cráter central o cráter Kibo, donde está la cumbre, el Uru Peak que se llama. Es un anillo de cráter que la parte más alta es la cumbre. Está el cráter Chira y el cráter Mawenzi, que es bastante alto, tiene 5100 metros y es muy técnico. Y aquí uno ve las líneas de ascenso, las líneas de altura. Aproximadamente uno llega a esta zona, ¿se ve el cursor? Sí. Mochi es como el centro de operaciones y toda esta línea equivale aproximadamente a los 1500 metros de altura. Nosotros seguimos una ruta que va por la parte norte hacia Kenia, no en Kenia pero mirando hacia Kenia porque si ustedes se fijan es más suave y seguimos una suave pendiente hasta el Mawenzi y después la ascensión, de tal modo de que fuéramos aclimatándonos y no nos pasara lo que nos contó la doctora. Dramático, se supone que los glaciares no van a durar más allá del año 2050, nadie sabe, tal vez antes, después. Ojalá duren lo más posible. Esta fue la ruta que elegimos, hay muchas rutas de un día, de 2 días, de 5, 10, todo en la medida de que, dependiendo de la expedición que uno quiera crear. Se organiza, ellos en teoría te exigen contratar un grupo de personas locales para estimular el turismo, pero hay gente que puede ir por su cuenta, pagar los permisos y desenvolverse solos. Y esta es una visión de las primeras lomas de ascenso. Estos son cenezos gigantes, árboles típicos de la zona. El primer campamento. Esa es la visión de los porteadores. Él es Edward, quien nos cocinaba.
Y aquí estamos llegando al pico más occidental del macizo, que es el Maguensi, que tiene 5.100 metros. En la base está el tercer campamento que hicimos. O sea, fuimos subiendo, aquí estamos aproximadamente ya a 3.800 metros. Ha sido una ascensión muy progresiva. Aquí ya llevábamos 2 campamentos antes. Entonces fue un ascenso muy pausado. Aquí hay agua disponible, es una visión más desde la altura. Siempre cuando uno llega a un campamento recomendado recorrer, subir una altura, volver a bajar. Otra vez nuestro cocinero. También el clima es cambiante, nos tocó una tormenta, de pronto hace calor, uno necesita de pronto guardarse por viento y por nieve. Esta foto muestra la zona donde está la cumbre, que está un poco más atrás, y la zona, ese portal es donde uno accede al cráter, que ya les voy a mostrar. Y después de ese tercer campamento, llegamos a lo que es una gran planicie, que lo llaman la montura, que es un collado entre el Maguensi al este y propiamente tal el Kilimanjaro, que está al frente nuestro. Estos son 1.000 metros de ascensión, ¿ya? Que es lo que se deja para el día final. Se arma campamento, se duerme, la confianza en alto, y al amanecer, bueno, como todo cerro, se parte muy temprano, empieza a subir el cerro, y ya a las 9:10 de la mañana estábamos en el borde del cráter. Ellos le llaman el Gilman Point, está a 5.600 metros. Mucha gente, el objetivo es gente con menos experiencia, que ha ido a visitar Tanzania y se le ocurre hacer el trekking o la ascensión y llegan hasta este punto para visitar el cráter y vuelven a bajar. Aquí todavía quedan más de 200 metros bordeando el cráter, que es lo que se ve aquí. Este es el portezuelo donde está, el punto que les mostraba recién, y uno tiene que rodear hacia el sur hasta llegar a la cumbre, que se adivina hacia la izquierda de la foto, y aquí se ve la ascensión, y finalmente la cumbre está en ese punto. Entonces ellos ponen varios adjetivos: 5.895, el cerro aislado más grande del mundo, el volcán, uno de los más grandes del mundo, el nivel de descenso más importante del mundo, el techo de África, lo que sea. Tiene 5.895, es alta montaña, hace mucho frío. Y temperatura ahí no estaba tan frío, pero había menos 10 grados. ¿Ya? Pero los guías ahí están con polera, igual con un gorro, un poco casi haciendo una parada educativa, porque en el fondo muchos de ellos están con polera, no les importa mucho en realidad, pero bueno, son los guías. Esas son visiones de los glaciares que todavía quedan alrededor de todo el macizo, principalmente hacia la cara sur, que es la que mira hacia principalmente a Tanzania. Y esperemos que dure más. Una visión hacia el este, ese es el macizo Maguensi. También ha muerto gente, pero estos eran unos japoneses que subieron en bicicleta y al bajar se desbarrancaron y murieron. Pero 5.800 y tantos metros, mal de altura, de la cantidad de gente que va, solo la mitad llega a la cumbre, porque va gente sin experiencia, gente que fue a visitar el país, se embarca en la aventura y no lo logra, y uno va subiendo y vas viendo cómo gente va bajando con dolor de cabeza, y los guías no se regan en lo más mínimo, no toleran ni más medio dolor de cabeza abajo, ¿ya? Y viene mucho oriental, mucho europeo que viven a baja altura y no tienen mucha experiencia ni exposición. Es el otro segundo volcán más grande de Tanzania, el Mount Meru, que tiene 4.600, una visión hacia el oeste. La bajada fue por el otro lado del volcán, hacia el sur, ese es el campamento más importante, y ahí uno ya empieza a saber que el cerro se empieza a despedir, las fotos con la expedición. Y eso es lo que queríamos contarles del Kilimanjaro. Quedan 5 minutos, ahí la fortuna que uno puede tener es moverse un poco hacia Zanzíbar y conocer la isla de Zanzíbar, la isla de las especies. Creo que son fotos que pueden complementar una ascensión al Kilimanjaro. Es un lugar muy interesante de visitar. Ahora sí, Asante Sana, buenas gracias, muchas gracias en Swahili. Muy bien, quería agradecerle su presencia, para nosotros ha sido un gusto tenerlos acá. Quería despedir también a la gente que nos ha visto a través de streaming, y despedirlos y hacernos llegar sus preguntas, comentarios a través de las redes sociales o a través de nuestros correos electrónicos que ya les enviaremos. Así que muchas gracias y buenas noches.